El relicario resplandecía en el fondo del pozo, un destello cobrizo que parecía observarla desde la penumbra. Camila Durán sintió cómo sus rodillas se hundían en la tierra húmeda, mientras la lámpara de mano titilaba en su agarre. Apenas había transcurrido una noche en la Casona del Sol, aquel paraje olvidado entre las montañas de Michoacán, que, según el documento legal, ahora le pertenecía. El pasado ya la estaba consumiendo, pues aquel relicario, manchado de lodo y de los estragos del tiempo, llevaba grabado un nombre que ella conocía mejor que el suyo propio: Jorge, el nombre de su esposo fallecido. Si esta historia te atrapa desde el primer momento, te invito a que le des un me gusta y te suscribas al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que te harán reflexionar y sentir. No te pierdas ninguna de nuestras próximas entregas. Pero retrocedamos unos días, porque toda historia de revelaciones profundas comienza mucho antes de que los misterios decidan salir a la luz. Camila Durán tenía 47 años y las manos ásperas, marcadas por una vida dedicada a limpiar hogares ajenos. Residía en San Isidro, una localidad polvorienta donde las calles carecían de nombre y las aspiraciones también. 5 hijos dependían de ella desde que Jorge había perecido hacía 7 años, en lo que las autoridades calificaron como un percance laboral en una construcción cercana a Zamora. Nunca les restituyeron el cuerpo íntegro. Nunca le explicaron con claridad lo sucedido. Solo le entregaron una caja sellada y un cheque que apenas cubrió los gastos del sepelio. Aquel martes de abril, cuando el calor ya comenzaba a hacerse sentir, Camila regresaba de limpiar la casa de la señora Clara, con 25 pesos en el bolsillo y un dolor persistente en la parte baja de la espalda. Sus hijos la aguardaban en la vivienda de 2 habitaciones que alquilaban por 500 pesos mensuales. Valeria, de 22 años, trabajaba como mesera en el Café Central. Sebastián, de 20, era aprendiz de herrero con el señor Pedro. Laura, de 15, aún cursaba la secundaria. Felipe, de 12, siempre con las rodillas raspadas. Y Pablo, de 8, el más pequeño de la familia, que todavía se chupaba el pulgar cuando sentía temor. Don Genaro, el cartero, la interceptó en la esquina. Llevaba un sobre de manila grande, sellado con cera roja. Le informó a Camila que aquel envío era para ella, con una voz extraña, casi aprensiva. Provenía del licenciado Soto de Morelia y venía certificado. Camila lo tomó con desconfianza. Nadie en su familia había tenido jamás algo que requiriera la intervención de un notario. Rompió el sello en la calle, bajo la escasa sombra de un mezquite. La misiva estaba redactada en papel membretado con letras elegantes que le resultaban difíciles de descifrar. Se le notificaba que había sido designada heredera única y universal de la propiedad conocida como la Casona del Sol, ubicada en el municipio de Villahermosa, Michoacán, según la disposición testamentaria de don Patricio Alcántara, fallecido el 10 de marzo de ese mismo año. El resto de las palabras se volvieron borrosas. Patricio Alcántara. Ese apellido le provocó un escalofrío que no supo explicar. Lo había escuchado antes, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Llegó a casa casi corriendo. Valeria preparaba el almuerzo, una olla de arroz y frijoles refritos que tendrían que alcanzar para todos. Sebastián llegó cubierto de hollín, oliendo a carbón y sudor. Los 3 pequeños jugaban canicas en el patio de tierra. Valeria, al ver el rostro descompuesto de su madre, le preguntó qué le sucedía. Camila colocó la carta sobre la mesa de madera astillada. La leyeron entre todos, pasándola de mano en mano como si fuera un billete falso que necesitaba verificación. Sebastián fue quien formuló la pregunta que todos pensaban. ¿Quién era ese tal don Patricio? Camila admitió que no lo sabía, pero la carta indicaba que les había dejado una casona. Valeria, con escepticismo, comentó que las casonas ya no existían,
que eso era cosa de películas antiguas. Pero Laura, la más curiosa, ya buscaba información en el celular viejo que compartían. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Encontró que la Casona del Sol había sido una de las propiedades más extensas de Michoacán en el siglo XIX, productora de maíz, trigo y ganado, pero que había cerrado en 1993 después de un incendio que, su voz se apagó, había matado a 3 personas. Nunca se aclaró si fue un accidente o, tragó saliva, un crimen. El silencio cayó sobre la cocina como una manta pesada. Pablo se aferró al delantal de su madre. Quiso saber si irían a una casa donde había muerto gente. Camila quiso decir que no, que era una locura, que era mejor quedarse en su miseria, conocida que aventurarse en misterios ajenos. Pero esa misma tarde, cuando el casero, el señor Gómez, apareció exigiendo los 500 pesos que no tenían, cuando Valeria le confesó que el dueño del café le había reducido el sueldo, cuando vio a Felipe y Pablo compartir un pedazo de pan duro porque no había más comida, supo que no tenía opción. Esa noche fue a ver a doña Elvira, la mujer más anciana de la localidad, que había nacido cuando el pueblo aún tenía otro nombre. La encontró en su patio alimentando a las gallinas bajo la luz amarillenta de un foco pelado. Camila le preguntó si conocía a alguien de apellido Alcántara. La anciana dejó caer el puñado de maíz que sostenía. Las gallinas se abalanzaron sobre los granos como si fueran oro. Doña Elvira se persignó despacio, sus labios murmurando una oración que Camila no alcanzó a escuchar. Le dijo a Camila que ese nombre no se pronunciaba en ese pueblo. Camila preguntó por qué. Doña Elvira explicó que los Alcántara eran dueños de medio Michoacán, que hacían y deshacían a su antojo, que se detuvo, mirándola con ojos nublados por las cataratas, y le preguntó por qué preguntaba. Camila le mostró la carta. Doña Elvira la leyó con manos temblorosas. Cuando terminó, su rostro estaba pálido como la cera. Le advirtió a Camila que no fuera a ese lugar, que había sangre enterrada allí, que había secretos que no debían salir a la luz. Camila le dijo que no tenía a dónde más ir. Doña Elvira insistió en que siempre había otro lugar, pero Camila replicó que no para ella, no para sus hijos. Doña Elvira cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo parecido a la compasión en su mirada. Le preguntó a Camila si su esposo se llamaba Jorge. Camila sintió un puñal de hielo atravesándole el pecho. Preguntó qué tenía que ver Jorge con eso. Doña Elvira le preguntó cuál era el apellido de su marido. Camila respondió que Durán, igual, que el suyo ahora. Doña Elvira, con voz firme, le preguntó por su apellido de sangre, el que no usaba. Camila titubeó. Era cierto. Jorge nunca hablaba de su familia. Decía que eran gente mala, que él había cambiado su apellido para romper con ellos. Pero una vez, revisando sus papeles viejos, ella había visto su acta de nacimiento original. Jorge Alcántara Mendoza. «Dios mío», susurró. Ahora entendía, dijo doña Elvira, que esa herencia no era un regalo, sino una confesión. Alguien necesitaba que descubriera algo. 2 días después, Camila y sus 5 hijos subieron al autobús que salía a las 6 de la mañana, rumbo a Villahermosa. Llevaban 4 maletas con toda su vida dentro. Ropa remendada, 2 ollas, fotografías, los cuadernos de la escuela, el rosario de la abuela, los juguetes rotos de Pablo. Valeria iba callada, con los ojos rojos de tanto llorar la noche anterior. Sebastián fingía dormir para no tener que hablar. Los niños miraban por la ventana el paisaje árido de cerros, pelados y mezquites retorcidos. El viaje duró 6 horas por caminos de terracería que sacudían el autobús como si fuera un juguete en manos de un niño cruel. Bajaron en un cruce donde solo había un letrero oxidado. La Casona del Sol, 4 kilómetros al norte. No había taxis, no había nada. Solo el polvo y el sol inmisericorde del mediodía. Caminaron.
Felipe cargó a Pablo cuando el niño ya no podía más. Sebastián arrastraba las maletas, dejando surcos en la tierra. Camila iba adelante, el sombrero de paja protegiéndola apenas del sol, los labios resecos, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. A cada paso pensaba en Jorge, en su sonrisa torcida, en cómo nunca quiso contarle de su familia, en cómo murió lejos en circunstancias que nunca cuadraron. La casona apareció al doblar una curva, recortada contra las montañas como una herida en el paisaje. Los muros de adobe se desmoronaban. El portón de madera estaba torcido, colgando de un solo gozne. Las ventanas eran cuencas vacías. El techo de tejas rojas se hundía en varios puntos. En el centro del patio crecía un árbol de mezquite viejo y retorcido, sus raíces levantando las piedras del piso. Valeria murmuró: «Madre Santa». Camila empujó el portón que crujió como un lamento. Entraron despacio, pisando cascajo y maleza seca. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Solo ellos y el peso del tiempo. La casa principal tenía una sala grande con muebles fantasmales cubiertos de sábanas grises, una mesa de madera maciza, carcomida, sillas con respaldos rotos, un librero vacío donde las arañas habían tejido ciudades enteras. La cocina tenía una estufa de leña antigua, un fregadero de piedra, alacenas sin puertas. En las 3 habitaciones, las camas de hierro todavía tenían colchones podridos que olían a humedad y a tiempo detenido. Trabajaron hasta el anochecer. Sacaron los colchones viejos, barrieron décadas de polvo, abrieron ventanas que no se habían abierto en 30 años. Sebastián encontró leña seca en el establo y encendió una fogata en el patio. Valeria cocinó arroz y frijoles en una olla que habían traído. Comieron en silencio, sentados en el suelo, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo violeta. Esa noche acomodaron sus pocas mantas en la sala principal, todos juntos, porque ninguno quería estar solo en ese lugar. Camila se quedó despierta mucho después de que los niños se durmieran. Escuchaba los sonidos de la casona, las vigas que crujían, el viento que silbaba por las grietas, algo que se arrastraba en el techo, quizá ratas o murciélagos. Y entonces lo oyó, un lamento suave, lejano, como el gemido de un niño perdido. Se sentó despacio. El lamento venía de afuera, del patio. Tomó la lámpara de mano que Valeria había dejado junto a la puerta y salió descalza. El aire nocturno era frío, cortante. La luna llena iluminaba el patio con luz plateada. El árbol proyectaba sombras que parecían dedos retorcidos. El lamento continuaba. Venía de atrás, del establo. Camila caminó con el corazón desbocado. Sus pies desnudos pisaban tierra fría y piedras afiladas. Rodeó el establo, una estructura de madera podrida que se inclinaba peligrosamente, y ahí, medio oculto por la maleza, vio el pozo. Era antiguo, construido con piedras redondas. Estaba tapado con maderas viejas, algunas rotas, otras apenas sostenidas. El lamento venía de ahí abajo. Camila se arrodilló en el borde, apartó algunas tablas con manos temblorosas. El hueco que quedó era oscuro como la boca del infierno. Apuntó la lámpara hacia abajo. El pozo tenía quizá unos 10 metros de profundidad. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad. Abajo había escombros, piedras caídas, trozos de madera. Y entre todo eso, brillando con la luz de la lámpara, vio algo que le detuvo el corazón, una cadena de oro, un relicario. Incluso desde esa distancia, incluso con la vista cansada, Camila reconoció ese relicario. Se lo había regalado a Jorge el día de su boda. Era una medalla de San Miguel Arcángel con el nombre grabado en la parte de atrás, Jorge. Pero eso era imposible. Jorge había muerto hacía 7 años en Zamora. Su cuerpo estaba enterrado en el Panteón Municipal de San Isidro. Ella
Había estado en el funeral. Había visto bajar el ataúd. Entonces, ¿qué hacía su relicario en el fondo de este pozo? En esta casona abandonada que supuestamente él nunca conoció. Camila se echó hacia atrás, el pecho agitado, las lágrimas quemándole los ojos, y fue entonces cuando escuchó una voz que le dijo que no debería estar allí. Se volteó de golpe. La lámpara iluminó a un hombre parado a 3 metros de distancia. Era viejo, de unos 70 años, con sombrero vaquero y ropa de trabajo. Sus ojos eran oscuros, hundidos. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Camila le preguntó quién era. El hombre se quitó el sombrero con un gesto lento, casi irrespetuoso. Se presentó como don Rogelio, quien había trabajado en esa casona hacía muchos años. Dijo que había visto su luz y miró hacia el pozo y que había venido a advertirle. Camila le preguntó de qué. Don Rogelio se acercó un paso. Su voz era grave, cansada, de hombre que había cargado demasiado peso, por demasiado tiempo. Le advirtió que ese lugar guardaba secretos, secretos que habían matado a mucha gente, y que si seguía escarbando, miró el pozo abierto. Ella sería la próxima. Don Rogelio se quedó ahí parado bajo la luz de la luna, con su sombrero entre las manos y esa cicatriz que le cruzaba la cara como un río seco. Camila sintió que el miedo y la rabia se mezclaban en su pecho como dos animales peleando por territorio. Este hombre sabía algo, y ella necesitaba saber qué. Le preguntó cómo sabía que iba a seguir escarbando, cómo sabía siquiera quién era ella. Don Rogelio suspiró. Era un suspiro largo, cansado, de hombre que había cargado demasiado peso por demasiado tiempo. Le dijo que tenía los ojos de los Alcántara, esa mirada obstinada que no soltaba las cosas. Había visto esa misma mirada en don Patricio y antes de él en su hermano Jorge. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Camila dio un paso hacia él. Le preguntó si había conocido a Jorge Alcántara. Don Rogelio afirmó haberlo conocido y su voz se quebró apenas. Dijo que había trabajado para él y lo había visto morir. El mundo se inclinó bajo los pies de Camila, se aferró al borde del pozo para no caerse. Le dijo que eso era mentira, que su esposo había muerto en Zamora en una obra hacía 7 años. Don Rogelio, con voz firme, le dijo que su esposo había muerto allí, en esa casona hacía 32 años, el 23 de agosto de 1993, la misma noche del incendio. Camila negó con la cabeza. Los números no cuadraban, nada cuadraba. Le dijo que estaba confundido, que su Jorge tenía 39 años cuando murió. Si hubiera muerto en 1993, habría sido un niño, completó don Rogelio. Tenía 13 años. El silencio que siguió fue tan profundo que Camila pudo escuchar el latido de su propio corazón. Don Rogelio se acercó más, lo suficiente para que ella pudiera ver las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las manos callosas, las botas gastadas por décadas de trabajo. Le ofreció contarle lo que había pasado esa noche, y después ella decidiría si se quedaba o si huía. Pero antes le pidió que se alejaran de ese pozo, pues los muertos escuchaban cuando se hablaba de ellos. Caminaron de regreso a la casa. Camila miró hacia la sala donde dormían sus hijos. Todos amontonados bajo las mantas, seguían profundamente dormidos. Don Rogelio se sentó en las escaleras del porche. Camila se sentó a 2 metros de distancia, todavía desconfiada. Los Alcántara eran 2 hermanos, comenzó don Rogelio. Patricio, el mayor, heredó la casona cuando el padre murió. Era un hombre duro, ambicioso. Jorge era diferente, sensible. Le gustaba leer, dibujar. Patricio lo despreciaba por eso. Decía que no era digno del apellido. Camila escuchaba sin respirar. Jorge se enamoró de una muchacha del pueblo, Isabel Mendoza, hija de campesinos. Patricio se opuso. Dijo que un Alcántara no se mezclaba con peones.
Pero Jorge no le hizo caso. Se casó con ella en secreto. Tuvieron un hijo. Un hijo, susurró Camila. Don Rogelio asintió. Lo llamaron Jorge también, Jorge Jr., pero Patricio se enteró, y una noche, borracho y furioso, prendió fuego al ala, de la casona, donde vivían Isabel y el niño. Jorge padre trató de salvarlos, entró corriendo entre las llamas, nunca salió. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. Isabel murió quemada, continuó don Rogelio. Pero el niño sobrevivió. Él lo había sacado, lo había escondido, le había cambiado el apellido, lo había llevado con una familia de San Isidro. Le había dicho que nunca mencionara su verdadero nombre, que los Alcántara lo matarían si descubrían que había sobrevivido. Camila se llevó las manos a la boca. Ahora todo encajaba. El apellido que Jorge nunca quiso usar, el pasado del que nunca hablaba, las pesadillas que lo despertaban gritando. «Ese niño creció», dijo Camila con voz temblorosa. «Se convirtió en mi esposo». Don Rogelio la miró con ojos brillantes. Y ahora ella estaba allí, porque Patricio, el hermano asesino, murió sin hijos y en su testamento le dejó la casona. Le preguntó si no le parecía extraño por qué lo haría. Porque la culpa lo devoró durante 30 años, porque necesitaba que alguien descubriera la verdad, y porque don Rogelio miró hacia el pozo, porque había algo más, algo que ni siquiera él sabía, algo que Patricio había enterrado allí, y que solo podía revelarse cuando alguien con sangre Alcántara regresara. Camila se puso de pie. El miedo se había transformado en algo más fuerte, determinación. Le preguntó cómo había muerto realmente su esposo, el Jorge que ella conoció. Don Rogelio bajó la mirada. Un día había regresado allí solo. Nunca supo cómo se enteró de que esa era su verdadera casa. Había venido a confrontar a Patricio. Él estaba ese día. Escuchó la pelea. Jorge gritaba, lloraba, exigía respuestas y después su voz se quebró. Hubo un disparo, solo uno. Patricio salió de la biblioteca con sangre en las manos. Le ordenó que lo enterrara, que nunca dijera nada. Lo amenazó con matar a su familia si hablaba. Camila le preguntó dónde lo había enterrado. Don Rogelio señaló hacia la oscuridad, hacia el pozo. Allí lo había bajado con cuerdas, lo había cubierto con piedras y después había sellado el pozo con esas maderas. Llevaba 30 años cargando con ese secreto. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Su esposo no había muerto en Zamora, no había sido un accidente. Había sido asesinado por su propio tío y ella había criado a sus 5 hijos creyendo una mentira. Necesitaba sacarlo de ahí, dijo con voz firme. Don Rogelio le advirtió que era peligroso, que el pozo era profundo. A Camila no le importaba. Era su esposo, el padre de sus hijos. Merecía un entierro digno. Don Rogelio la miró largo rato. Finalmente asintió. Le ayudaría, pero tenía que ser al día siguiente con luz. Y había algo más que debía saber. Camila preguntó qué. Cuando selló el pozo, Patricio había bajado algo más, una caja de metal. Dijo que contenía la verdad de los Alcántara, que si alguien la encontraba destruiría a la familia para siempre. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Preguntó qué había en esa caja. Don Rogelio no lo sabía, pero si sacaban el cuerpo de Jorge, también encontrarían esa caja. El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Camila no había dormido. Se había quedado sentada en el porche, mirando el pozo a la distancia, pensando en Jorge, en cómo él había venido allí buscando respuestas y había encontrado la muerte, en cómo ella ahora caminaba por el mismo sendero. Sus hijos despertaron uno por uno. Valeria fue la primera, frotándose los ojos. Le preguntó a su madre si había estado despierta toda la noche. Camila les dijo que tenía algo que contarles. Los reunió en el patio. Don Rogelio se había ido antes del amanecer,
prometiendo volver al mediodía con cuerdas y herramientas. Camila les contó todo. ¿Quién era realmente? Su padre, ¿cómo había muerto? ¿Por qué estaban allí? Sebastián golpeó la pared con el puño. Laura lloró en silencio. Felipe abrazó a Pablo, que no entendía bien, pero sentía el peso de la tristeza. Valeria, la mayor, se quedó mirando el pozo con la mandíbula tensa. Dijo que lo sacarían, que le darían el entierro que merecía. Pasaron la mañana explorando la casona con nueva urgencia. En la biblioteca, Camila encontró libros mohosos y estantes vacíos. Pero detrás de uno de los estantes, Sebastián descubrió una puerta oculta. Era pequeña, del tamaño de una alacena. Adentro había cajas de madera con documentos. Camila sacó los papeles con manos temblorosas. Eran escrituras de propiedad, actas de nacimiento, fotografías amarillentas. Y ahí, en una foto de 1983, vio a un niño de 2 años con ojos grandes y sonrisa tímida. Detrás de la foto, con letra elegante, decía: Jorge Jr., cumpleaños número 2. Camila presionó la fotografía contra su pecho y lloró. Lloró por el niño que perdió a sus padres, por el hombre que cargó ese dolor toda su vida, por los hijos que nunca conocieron la verdad. Cuando don Rogelio regresó al mediodía, traía cuerdas gruesas, poleas, guantes y una escalera de madera. También traía a otro hombre más joven, con cara de pocos amigos. Se presentó como su sobrino, Carlos, quien les ayudaría. Entre los 4 hombres, don Rogelio, Carlos, Sebastián y un vecino que don Rogelio había convencido, comenzaron a quitar las maderas del pozo. El trabajo era lento, peligroso. Las tablas estaban hinchadas por la humedad y algunas se rompían apenas las tocaban. Tardaron 2 horas en abrir el pozo por completo. Sebastián se ofreció a bajar. Camila se negó diciendo que bajaría ella, que era su esposo. Sebastián insistió en bajar él. Ataron la cuerda alrededor de su cintura. Don Rogelio y Carlos sostenían el otro extremo. Camila se sentó en el borde del pozo, las piernas colgando sobre el abismo oscuro. Podía oler la humedad, el olor dulzón de algo que llevaba mucho tiempo ahí abajo. Con cuidado, le dijo don Rogelio. Comenzó a descender. La pared del pozo estaba resbaladiza, cubierta de musgo. Sus manos buscaban puntos de apoyo en las piedras irregulares. La luz de arriba se hacía más pequeña con cada metro. Abajo, todo era penumbra verde, húmeda, fría. Sus pies tocaron fondo. El suelo era blando, cubierto de tierra y escombros. La luz de su lámpara iluminó el relicario. Primero lo recogió con dedos temblorosos. Era él, San Miguel Arcángel, el nombre grabado, Jorge. Después vio los huesos. Estaban parcialmente cubiertos por piedras y tierra, pero reconoció la forma de un cráneo, las costillas. Su esposo allí todo este tiempo, y junto a los huesos, medio enterrada, vio una caja de metal. Era del tamaño de una caja de zapatos, oxidada, pero intacta. Tenía un candado que se había corroído con los años. Camila la tomó, pesaba más de lo que esperaba. La metió en una bolsa de tela que había traído. Después, con todo el amor y el dolor del mundo, comenzó a recoger los huesos de Jorge, colocándolos con cuidado en otra bolsa. Gritó hacia arriba que ya estaba, que la subieran. Comenzaron a jalar la cuerda. Camila subía lentamente, abrazando las bolsas contra su pecho. Cuando estaba a medio camino, escuchó un sonido que le heló la sangre, el motor de una camioneta, voces, gritos. Don Rogelio maldijo, diciendo que eran ellos. Camila miró hacia arriba, vio sombras moviéndose, escuchó forcejeos, un disparo al aire y después la cuerda que la sostenía comenzó a aflojarse. Estaba cayendo. Gritó, abrazó las bolsas, cerró los ojos y cayó en la oscuridad. Camila no cayó hasta el fondo. La cuerda se había aflojado, no roto.
Descendió 3 metros en caída libre antes de que la cuerda se tensara violentamente, arrancándole un grito de dolor. Quedó suspendida en la oscuridad del pozo, balanceándose con las bolsas presionadas contra su pecho y el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. Arriba, el caos. Una voz que Camila no reconocía, de hombre, autoritaria, acostumbrada a dar órdenes, gritaba que la soltaran inmediatamente. Sebastián, con voz llena de rabia juvenil, replicó que no tenían por qué obedecer nada. Un segundo disparo al aire. Camila escuchó a Pablo llorar. Laura gritó su nombre y entonces escuchó algo que le congeló la sangre. El sonido de alguien siendo golpeado, un cuerpo cayendo al suelo. Valeria gritó el nombre de Sebastián. La voz desconocida advirtió que el siguiente disparo no sería al aire y ordenó que subieran a esa mujer. Ahora la cuerda comenzó a moverse. Camila subía, pero ya no con la suavidad de antes. La jalaban con prisa, sin cuidado. Su cuerpo golpeaba contra las paredes del pozo. Se raspó el codo. Se torció el tobillo, pero no soltó las bolsas. No soltaría a Jorge. No. Otra vez. Cuando salió del pozo, 4 manos la agarraron con fuerza y la arrastraron por el suelo. Parpadeó contra la luz del sol. Tardó unos segundos en enfocar la vista y cuando lo hizo, el mundo se hizo aún más oscuro. Había 3 camionetas negras estacionadas en el patio. 6 hombres, todos vestidos con camisas vaqueras y sombreros, todos armados. Don Rogelio estaba arrodillado en el suelo, con las manos en la nuca, sangrando de la boca. Carlos estaba inconsciente junto a él. Sebastián tenía el labio partido, y lo sostenían 2 hombres. Valeria abrazaba a Laura, Felipe y Pablo contra ella, todos llorando. Y frente a todos ellos, con botas de piel de víbora y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, estaba un hombre de unos 50 años, alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol, y una cicatriz que le cruzaba desde la sien hasta la mandíbula. Llevaba un revólver en el cinturón y un anillo de oro con el escudo de armas de los Alcántara. Camila Durán, dijo, y su voz era suave como terciopelo y peligrosa como vidrio roto. Qué placer conocerla al fin. Se presentó como Octavio Alcántara, primo de Patricio y el verdadero dueño de esa tierra. Camila intentó ponerse de pie. Uno de los hombres la empujó de vuelta al suelo. «Esta casona me pertenece», dijo Camila escupiendo tierra. «Hay un testamento, hay papeles». Octavio se rió. Era una risa fría, calculada. Papeles. Qué inocente era. Los papeles se quemaban. Los testamentos se impugnaban. Las viudas pobres desaparecían. Camila le preguntó qué quería de ellos. Octavio se acuclilló frente a ella. Olía a whisky caro y tabaco. Sus ojos eran del mismo color avellana que los de Jorge, pero no había calidez en ellos, solo avaricia. Quería lo que había bajado de ese pozo, dijo. La caja, ¿dónde estaba? Camila abrazó las bolsas con más fuerza. Octavio notó el gesto y sonrió más ampliamente. Ah, la tenía. Muy bien. Que se la entregara y tal vez, solo tal vez, dejaría que ella y sus cachorros salieran vivos de allí. Camila preguntó por qué. ¿Qué había en esa caja que valía más que 6 vidas? La verdad, dijo Octavio poniéndose de pie. Una verdad que su familia había ocultado durante 3 generaciones. Una verdad que si salía a la luz les quitaría todo. Las tierras, el nombre, el poder, y él no iba a permitirlo. Don Rogelio escupió sangre. Cobarde, siempre había sido un cobarde. Octavio, como su padre, como Patricio. Octavio se volteó hacia él. Su rostro se transformó en una máscara de furia. Cruzó el patio en 3 zancadas y pateó a don Rogelio en las costillas. El viejo cayó de lado, tosiendo con las manos apretando su estómago. Camila gritó que lo dejara.
Octavio la ignoró. Se agachó junto a don Rogelio, agarrándolo del cabello para levantarle la cabeza. Le dijo que él sabía dónde estaba enterrado el bastardo. Sabía del pozo y nunca había dicho nada. 30 años de silencio. ¿Y ahora qué? Ahora se crecía. Ahora jugaba al héroe. Alguien tenía que decir la verdad, jadeó don Rogelio. La verdad era lo que él decía que era, replicó Octavio soltándolo. Se volvió hacia Camila, extendió la mano. La caja. Última oportunidad. Camila miró a sus hijos. Valeria la observaba con ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Sebastián, a pesar del labio partido y la cara hinchada, negaba con la cabeza que no se la diera. Los pequeños lloraban aferrados unos a otros. Pensó en Jorge, en cómo había venido allí buscando justicia y había encontrado una tumba, en cómo ella había prometido darle un entierro digno, en cómo esa caja de metal pesada y oxidada contenía algo lo suficientemente importante como para que lo mataran por ello. No podía entregarla, no sin saber qué había dentro. Dijo que no. El rostro de Octavio se endureció. Pésima decisión. Chasqueó los dedos. 2 de sus hombres agarraron a Sebastián y lo arrastraron hacia el pozo. El muchacho pateaba, gritaba, se retorcía, pero eran 2 contra 1 y ambos más grandes. «Por favor», gritó Camila intentando levantarse. Octavio la detuvo con una bota sobre su espalda, presionándola contra el suelo. Era muy simple, dijo con voz calmada. O le daba la caja o su hijo aprendería a volar. ¿Cuánto creía que duraría la caída? 3 segundos, 4. «Mamá, no se la des», gritó Sebastián, aunque su voz temblaba de miedo. Los hombres lo sostuvieron al borde del pozo. Sus pies colgaban sobre el abismo. Uno de ellos tenía un cuchillo en la garganta de Sebastián. Octavio comenzó a contar. 5, 4, 3. «Está bien», gritó Camila. «Está bien». Se la daba. Octavio sonrió. Quitó la bota de su espalda. Camila se incorporó despacio, con las manos temblorosas, abrió una de las bolsas y sacó la caja de metal. Estaba fría, pesada, cubierta de óxido y tierra. El candado colgaba roto. Octavio la tomó con reverencia. Sus dedos acariciaron la superficie como si fuera algo sagrado. Abrió la tapa lentamente. Dentro había documentos, muchos, papeles amarillentos, fotografías viejas, un libro de contabilidad. Octavio lo hojeó rápidamente. Su sonrisa se fue desvaneciendo. Su rostro se puso pálido y entonces, con un rugido de rabia, arrojó la caja al suelo. Mentira. Todo era mentira. Camila aprovechó la distracción. Los hombres que sostenían a Sebastián habían volteado a ver a su jefe. Valeria también lo vio. En ese segundo de confusión, Valeria corrió hacia el pozo y empujó a uno de los hombres. El tipo soltó a Sebastián. Perdió el balance. Sebastián se aferró al borde del pozo. El hombre no tuvo tanta suerte. Cayó gritando. El grito duró 3 segundos que se sintieron eternos. Después el sonido seco, terrible, del cuerpo golpeando el fondo. Todo estalló. Octavio sacó su revólver y disparó hacia Valeria. La bala pasó rozando su hombro, arrancando un grito. Sebastián trepó fuera del pozo y se lanzó sobre el segundo hombre. Luchaban en el suelo, pateando tierra, golpeándose. Don Rogelio, a pesar del dolor, gateó hacia la caja caída y comenzó a recoger los documentos. Camila corrió hacia sus hijos pequeños. Felipe ya los estaba llevando hacia la casa. Laura sangraba del brazo donde una bala había rozado. Pablo lloraba sin parar. «¡Corran!», gritó Camila. «¡Corran adentro y cierren la puerta!». Los otros hombres de Octavio sacaron sus armas. El patio se convirtió en un campo de batalla. Más disparos, gritos, el olor a pólvora mezclándose con el polvo. Camila vio a Octavio caminar hacia don Rogelio.
El viejo intentaba ponerse de pie, abrazando los documentos contra su pecho. Octavio apuntó el revólver a su cabeza. Debería haberse quedado callado, viejo tonto. La verdad siempre salía a la luz, dijo don Rogelio, y le escupió a la cara. Octavio limpió la saliva con el dorso de la mano. Su dedo se tensó sobre el gatillo, y entonces Camila hizo algo que ni ella misma esperaba. Agarró una piedra del suelo, una de las que habían sacado del pozo, y la arrojó con todas sus fuerzas. La piedra golpeó a Octavio en la sien. No fue suficiente para noquearlo, pero sí para aturdirlo. El disparo salió desviado, incrustándose en el suelo. Octavio se tambaleó. La sangre le corría por la cara. Se volteó hacia Camila. Sus ojos ardían de odio. Tú, gruñó, tú ibas a sufrir más que todos. Pero antes de que pudiera moverse, el sonido de sirenas llenó el aire. Sirenas de policía, muchas, acercándose rápido por el camino de terracería. Octavio maldijo. Miró a sus hombres. «Vámonos ahora». «Pero los documentos», gritó uno de ellos. «Vámonos, sea». Corrieron hacia las camionetas. Los motores rugieron. En 30 segundos desaparecieron en una nube de polvo, justo cuando 3 patrullas entraban, derrapando al patio. Camila cayó de rodillas, temblaba de pies a cabeza. Valeria corrió hacia ella sangrando del hombro, pero viva. Sebastián cojeaba, pero estaba de pie. Los pequeños salieron llorando de la casa. Don Rogelio seguía abrazando los documentos con sangre en la boca, pero con una sonrisa triunfante. De la primera patrulla bajó un hombre en uniforme. Era joven, de unos 30 años, con rostro serio. Preguntó si era Camila Durán. Ella asintió sin voz. Se presentó como el sargento Ramos. Habían recibido una llamada anónima de que había disparos allí. Preguntó si estaban bien. Camila miró a sus hijos heridos, asustados, traumatizados, pero vivos. Sí, susurró. Estaban vivos. El sargento vio los papeles en manos de don Rogelio. Vio la caja abierta, vio el pozo y escuchó los gemidos del hombre que había caído allá abajo. Dijo que creía que tendrían que explicarle muchas cosas. Don Rogelio se puso de pie con dificultad. Entregó los documentos al sargento. Todo lo que necesitaba saber estaba allí. 30 años de secretos, 30 años de mentiras y la prueba de que los Alcántara no eran dueños de nada, porque todo, hizo una pausa dramática, todo había sido robado. El sargento abrió el primer documento, sus ojos se fueron agrandando, pasó al segundo, al tercero, y cuando llegó al libro de contabilidad, silbó suavemente. ¡Santo cielo! Eso era explosivo. Camila se acercó, todavía temblando. Preguntó qué decía. El sargento la miró. Había respeto en sus ojos. Decía que la familia Alcántara había construido su fortuna robando tierras a las comunidades indígenas en el siglo XIX. Decía que habían falsificado escrituras, sobornado jueces, asesinado a quien se opusiera. Y decía, tragó saliva, decía que todavía lo seguían haciendo. Don Rogelio asintió. Por eso habían matado a Jorge, porque había descubierto la verdad, porque iba a denunciarlos, y por eso Patricio, en su lecho de muerte, había dejado esa casona a Camila para que ella terminara lo que su esposo había comenzado. El sol comenzaba a descender. Las sombras se alargaban sobre el patio. Camila miró hacia el pozo donde había encontrado a Jorge, donde un hombre yacía herido en el fondo, donde 3 décadas de secretos habían sido enterrados, y ahora finalmente salían a la luz. El sargento preguntó qué pasaba ahora. Cerró el libro de contabilidad. Ahora ellos irían con él a declarar, y él tendría que hacer unas llamadas porque, si eso era verdad, la mitad de las tierras de Michoacán tendrían que ser devueltas a sus verdaderos dueños. Esa noche, en la comandancia del pueblo más cercano, Camila y sus hijos dieron sus testimonios.
Les curaron las heridas, les dieron café caliente y cobijas. Los pequeños se quedaron dormidos en las sillas, mientras Valeria y Sebastián terminaban de explicar lo sucedido. Don Rogelio también confesó su participación en el entierro de Jorge. Confesó 30 años de silencio, comprado con amenazas. Confesó todo, y aunque sabía que podría ir a prisión, su rostro mostraba paz por primera vez en décadas. Cuando terminaron, eran casi las 3 de la madrugada. El sargento Ramos le ofreció a Camila llevarlos a un hotel, pero ella negó con la cabeza. Volverían a la casona. Era su casa y tenían un entierro que preparar. Regresaron al amanecer. El patio todavía mostraba las marcas de la batalla. Casquillos de bala, tierra removida, manchas de sangre, pero también mostraba algo más. Los primeros rayos de sol iluminando el árbol de mezquite, haciendo que sus hojas plateadas brillaran como plata antigua. Camila entró a la casa. Fue a la habitación que había elegido como suya. Puso la bolsa con los restos de Jorge sobre la cama con reverencia. Después, cansada hasta los huesos, se sentó junto a la ventana y miró el amanecer. Valeria entró sin hacer ruido. Se sentó junto a su madre. No dijeron nada, no necesitaban hacerlo. Cuando el sol estuvo completamente arriba, Camila habló. Lo enterrarían bajo el árbol, donde pudiera ver el cielo, donde pudiera descansar. Sí, mamá, pero antes de que pudieran moverse, escucharon el sonido de una camioneta acercándose. Valeria se tensó. Octavio. Camila miró por la ventana. No era una camioneta negra, era blanca, y del lado de la puerta decía Notaría Pública de Morelia. Bajó un hombre con maletín. Era el mismo licenciado Soto que había firmado la carta de herencia. Tocó la puerta con golpes firmes. Camila abrió. «Señorita Durán», dijo el licenciado Soto. «Disculpe la hora temprana, pero necesitaba hablar con ella urgentemente. Era sobre la casona y sobre algo que don Patricio le había pedido que le entregara. Solo si ella lograba abrir el pozo». Le extendió un sobre sellado. Camila lo tomó con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una sola hoja escrita a mano con letra temblorosa. Camila, si estaba leyendo eso, significaba que había encontrado a Jorge, significaba que había encontrado la verdad y significaba que era más valiente de lo que él jamás fue. La caja contenía pruebas de sus crímenes, pero había más, mucho más. En el sótano de la casona, bajo la biblioteca, había un túnel. Al final del túnel había una habitación, y en esa habitación estaba el resto, todo el resto. Octavio lo sabía y vendría a buscarlo. Que no dejara que lo encontrara, porque si lo hacía, nadie podría detenerlo. Le pedía perdón por lo que le había hecho a su esposo. Le pedía perdón por dejarle esa carga. Pero ella era la única que podía terminar eso, la única con sangre alcántara y corazón puro. Patricio. Camila levantó la vista. El licenciado Soto la observaba con expresión grave. Le preguntó si él sabía de eso. Él respondió que no, solo sabía que debía entregarle ese sobre. Sí, titubeó, si ella abría el pozo. Don Patricio había sido muy específico. Camila dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Un túnel bajo la biblioteca, una habitación secreta, más pruebas. Y Octavio, que ahora sabía que ella tenía acceso a todo, él volvería y cuando lo hiciera, no vendría solo. Vendría con más hombres, con más armas, y esta vez la policía tal vez no llegaría a tiempo. Miró a Valeria, su hija, tan joven, tan fuerte. Después a Sebastián, que estaba escuchando desde la puerta con el rostro hinchado, pero determinado, y a los pequeños que dormían ajenos a los peligros que se cernían sobre ellos. Necesitaba que llevara a sus hermanos al pueblo, le dijo a Valeria. Ahora que se quedaran con el sargento Ramos hasta que eso terminara. Valeria protestó, que no la dejaría sola. Camila le dijo que no estaría sola.
Sebastián se quedaría con ella. Y don Rogelio, pero los niños tenían que estar a salvo. Valeria empezó a protestar, pero la mirada de su madre la detuvo. Era la mirada que decía que no había negociación posible. El licenciado Soto carraspeó. Señorita, si necesitaba protección, él podía. Lo que necesitaba, lo interrumpió Camila, era que se fuera ahora, antes de que alguien lo viera allí. El hombre asintió, entendiendo. Se fue rápido, levantando polvo en su salida. Camila cerró la puerta, apoyó la frente contra la madera vieja y respiró hondo. Cuando se volteó, Sebastián y Valeria la miraban con ojos llenos de preguntas. Había un túnel, dijo simplemente, y algo al final de ese túnel que Octavio quería más que nada en el mundo. Lo encontrarían y lo usarían para destruirlo. Pero antes de que pudieran moverse, antes de que pudieran siquiera procesar sus palabras, el grito de Laura los paralizó. La niña estaba en la ventana mirando hacia el camino. Su rostro estaba blanco como papel. «Mamá», susurró. Venían, eran muchos, y traían camiones grandes. Camila corrió a la ventana, su corazón se hundió. Por el camino de terracería venía una caravana, 6 camionetas, 2 camiones de carga, y al frente, en una camioneta negra con ventanas polarizadas, estaba Octavio Alcántara. Pero no venían solos. Con ellos venían al menos 20 hombres, todos armados. Y detrás de los camiones de carga, Camila pudo ver algo que le heló la sangre. Excavadoras, máquinas de construcción, equipo pesado. Octavio no venía solo a buscar lo que había en el túnel. Venía a arrasar la casona entera hasta encontrarlo. «Dios mío», susurró Valeria, «¿qué iban a hacer?» Camila abrazó a sus hijos, miró la casona que ahora era su hogar, miró el pozo donde había encontrado a Jorge y miró el sobre en su bolsillo con las últimas palabras de un hombre atormentado por la culpa. No podían huir, no había tiempo, no podían pelear. Eran 6 contra 20, pero tal vez podían llegar al túnel primero. Valeria, lleva a los niños al sótano. Ahora, ordenó. Sebastián, ven conmigo. Encontrarían ese túnel antes que ellos. Pero mamá, ahora la caravana se acercaba. Camila podía escuchar los motores como el rugido de bestias hambrientas. Corrió hacia la biblioteca. Sebastián la seguía. Sus manos temblaban mientras apartaban los estantes, palpando las paredes, buscando la entrada. Y afuera las camionetas entraron al patio. Las puertas se abrieron. Octavio Alcántara bajó con una sonrisa en el rostro y un rifle en las manos. «Camila», gritó, «sal, tenemos que hablar». Pero Camila no salió porque en ese momento sus dedos encontraron un ladrillo suelto en la pared. Lo empujó y con un chasquido metálico, una sección completa de la pared comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando escaleras de piedra que descendían hacia la oscuridad absoluta. El túnel. Sebastián susurró con voz temblorosa que había encontrado algo. «Mamá, aquí abajo había luz. Alguien había estado allí recientemente». Camila miró las escaleras, después miró hacia la puerta, donde los pasos de Octavio y sus hombres se acercaban. No había vuelta atrás. Bajó el primer escalón hacia la oscuridad y detrás de ella, la puerta de la casona explotó en pedazos. La oscuridad del túnel era absoluta y viva, como si tuviera peso propio. Camila bajaba los escalones de piedra con una mano en la pared húmeda y la otra sosteniendo la lámpara que temblaba tanto como su pulso. Detrás de ella, Sebastián arrastraba una viga de madera para bloquear la entrada en cuanto terminaran de bajar. Arriba, los gritos de Octavio resonaban como truenos. Que registraran cada habitación, que levantaran cada tabla, que tenía que estar allí. Camila contó 20 escalones antes de que sus pies tocaran suelo firme. El aire era denso, olía a tierra mojada y a algo más antiguo, casi mineral. Sebastián llegó detrás de ella jadeando
y entre los dos empujaron la viga para trabar la entrada. No los detendría mucho tiempo, pero era algo. «Mamá, mira». Sebastián apuntó hacia adelante. A unos 10 metros, colgando de un gancho oxidado, había una lámpara de petróleo. Estaba encendida. La llama bailaba suavemente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes del túnel. Sebastián susurró quién había encendido eso. Camila no lo sabía, pero quien hubiera sido, sabía que iban a venir. Avanzaron por el túnel. Las paredes eran de piedra tallada, antiguas, del tiempo en que la casona se construyó. Había marcas en la piedra, símbolos que Camila no reconocía. Cada 3 metros había otra lámpara encendida, marcando el camino como migas de pan en un cuento de hadas oscuro. El túnel giraba, bajaba más, se estrechaba. En algunos puntos tenían que agacharse para pasar. Sebastián golpeó su cabeza contra una viga baja y maldijo entre dientes. La lámpara de Camila iluminó algo en el suelo. Pisadas recientes en el polvo, botas grandes de hombre. Sebastián, arrodillándose para examinarlas, dijo que alguien había estado allí hacía poco, que esas huellas no tenían más de un día. Un estruendo llegó desde arriba. Octavio y sus hombres estaban derribando puertas, volteando muebles. Camila escuchó a Valeria gritar. Su corazón se contrajo, pero no podía volver. No todavía. Primero necesitaba encontrar lo que Patricio había escondido. Era su única carta para negociar. Siguieron adelante. El túnel se abrió en una caverna natural. Era más grande de lo que esperaban, con el techo perdiéndose en la oscuridad. Había formaciones de estalactitas colgando como dientes de piedra y en el centro, tallada directamente en la roca viva, había una puerta de madera reforzada con hierro. Estaba entreabierta. Camila y Sebastián intercambiaron miradas. Ella empujó la puerta con cuidado. Las bisagras chirriaron. La puerta se abrió revelando una habitación cuadrada de unos 6 metros por lado. Las paredes estaban cubiertas de estantes, y en esos estantes había algo que Camila nunca esperó ver. Oro. Barras de oro apiladas como leños, docenas, tal vez cientos, brillaban con luz propia bajo la iluminación de 6 lámparas que colgaban del techo. Pero no era solo oro. Había también cajas de madera llenas de monedas antiguas, estatuas de plata, joyas envueltas en terciopelo podrido, y en el centro de la habitación, sobre una mesa de roble, había una caja fuerte abierta. Sebastián dejó escapar un silbido bajo. ¡Santo cielo! Eso tenía que valer millones, completó Camila, acercándose con piernas temblorosas, tal vez decenas de millones. Pero había algo más sobre la mesa. Junto a la caja fuerte había papeles, muchos, escrituras de propiedad con sellos oficiales, títulos de tierras, documentos notariales y un libro de contabilidad enorme abierto en una página que mostraba columnas de números y nombres. Camila tomó el libro con manos temblorosas. Cada página era una lista de propiedades robadas, familias despojadas, pagos de sobornos. Había nombres de jueces, políticos, comandantes militares, fechas que se remontaban a 1854, casi 2 siglos de crímenes documentados meticulosamente. Esto no era solo la fortuna de los Alcántara, murmuró Camila. Era la prueba de todo lo que hicieron para conseguirla. Sebastián preguntó por qué Patricio había guardado todo eso. ¿Por qué no lo había destruido? Porque era su seguro, dijo una voz desde la entrada. Camila y Sebastián giraron de golpe. En la puerta, apoyado contra el marco con una mano presionando su costado ensangrentado, estaba don Rogelio. Se veía peor que antes, la cara hinchada, la camisa empapada de sangre, respirando con dificultad, pero sus ojos brillaban con claridad. Camila le preguntó cómo había llegado allí. Él le dijo que conocía ese túnel desde hacía 30 años, que él había ayudado a Patricio a traer todo eso allí, barra por barra, moneda por moneda. Camila preguntó de dónde habían sacado todo eso.
Don Rogelio se rió, pero fue una risa amarga que terminó en tos. De los pueblos indígenas que despojaron, de las minas que robaron, de las familias que destruyeron, los Alcántara no construyeron una fortuna, la robaron durante 5 generaciones, y cuando el gobierno empezó a hacer auditorías en los años 80, Patricio escondió la evidencia allí, pensó que nadie la encontraría jamás. Camila hojeó más páginas del libro. Había listas de asesinatos, personas que se habían opuesto y que desaparecieron, fechas, lugares, métodos, todo documentado con precisión escalofriante. Sebastián preguntó por qué lo habían escrito todo, que era como firmar su propia sentencia de muerte. Porque los Alcántara eran arrogantes, dijo don Rogelio. Pensaban que estaban por encima de la ley, que nadie los tocaría jamás. Y durante casi 2 siglos tuvieron razón. Un estruendo enorme sacudió el túnel. Polvo cayó del techo. Octavio había encontrado la entrada y estaba usando algo pesado para derribar la barricada. No tenían mucho tiempo, dijo don Rogelio. Octavio sabía lo que había allí. Su padre se lo había contado en su lecho de muerte. Por eso había venido con tanta gente, con maquinaria. Iba a destruir la casona entera para llegar a esa habitación. Camila preguntó qué harían. No podían sacar todo eso. Era demasiado. No necesitaban sacarlo todo, dijo don Rogelio. Solo necesitaban el libro. Y esto se acercó a la caja fuerte y sacó un sobre de manila grande sellado con cera roja. Se lo entregó a Camila. Eso era lo que realmente importaba, el testamento original del primer Alcántara que llegó a México. Allí decía que todas esas tierras habían sido robadas a las comunidades indígenas originales y nombraba a esas comunidades. Con ese documento, miles de familias podían reclamar lo que les pertenecía. Camila tomó el sobre. Era más pesado de lo que esperaba. Podía sentir el peso de la historia, del dolor, de las vidas destruidas que contenía. Otro estruendo más cercano. La barricada estaba cediendo. «Mamá, tenían que irse», dijo Sebastián. Camila le preguntó a don Rogelio si había otra salida. El viejo asintió. Sí, al fondo, detrás de esos estantes, un túnel más pequeño que salía cerca del río a 1 kilómetro de allí. Pero tendrían que arrastrarse. Y él tosió sangre. Él no iba a lograrlo. Camila dijo que no. Lo dejarían. Sí, lo harían, replicó don Rogelio con firmeza, porque alguien tenía que quedarse para retrasarlos y su vida ya no valía nada. Pero ese sobre podía cambiar todo. Don Rogelio, le dijo el viejo agarrándola de los hombros con manos temblorosas. Jorge había muerto tratando de exponer la verdad. Ella tenía la oportunidad de terminar lo que él había empezado. Que no la desperdiciara por un viejo como él. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Camila. Sebastián también lloraba en silencio, pero sabían que don Rogelio tenía razón. Un último estruendo. La barricada cedió. Gritos, pasos corriendo por el túnel. «Vayan», ordenó don Rogelio, empujándolos hacia el fondo de la habitación. «Ahora». Sebastián corrió hacia los estantes y comenzó a moverlos. Detrás había un hueco en la pared, apenas lo suficientemente grande para que una persona pasara agachada. Camila guardó el sobre dentro de su camisa junto con el libro de contabilidad que apenas cabía. Miró a don Rogelio una última vez. Le dio las gracias por todo, por cuidar de Jorge, por cuidarlos a ellos. Don Rogelio sonrió. Era una sonrisa de paz, de hombre que finalmente se había liberado de un peso insoportable. Le pidió que le llevara flores cuando eso terminara a su tumba y que le dijera que lo sentía. Camila asintió sin poder hablar. Después se agachó y entró al túnel. Secundario. Sebastián la siguió. El túnel era angosto, bajo, oscuro. Tenían que arrastrarse sobre sus estómagos. La tierra estaba húmeda, fría. Camila podía sentir raíces rozando su espalda, piedras afiladas cortando sus codos. Detrás de ellos,
Escucharon voces en la habitación del tesoro. Maldición, allí estaba todo. Era la voz de Octavio, llena de avaricia y triunfo. Patrón, había alguien allí. Que mirara, sangre fresca, dijo otro hombre. Que los encontraran, que revisaran cada rincón. No podían haber ido lejos. Después la voz de don Rogelio, cansada pero firme. No los encontrarían, Octavio. Ya se habían ido, y se habían llevado lo único que realmente importaba. Octavio preguntó qué se habían llevado. La verdad que iba a destruirlo. Un disparo único, final. Camila apretó los dientes para no gritar. Siguió arrastrándose. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no se detuvo. Sebastián lloraba detrás de ella, pero tampoco se detuvo. Don Rogelio había dado su vida para darles tiempo. No iba a desperdiciarlo. El túnel parecía interminable. Sus brazos ardían, sus rodillas sangraban, pero seguía adelante, centímetro por centímetro, metro por metro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio luz del día filtrándose por una grieta adelante. El túnel terminaba en una abertura cubierta por matorrales. Salió primero jadeando, cubierta de tierra y sangre. Sebastián salió detrás, tosió. Estaban en una barranca junto al río. El agua corría rápida entre las rocas. A lo lejos podían ver el humo subiendo de ahora, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Camila miró el sobre que llevaba pegado al pecho. Después miró hacia el pueblo más cercano, que según don Rogelio estaba río abajo a 3 kilómetros. Ahora irían a donde el sargento Ramos, le entregarían eso y se asegurarían de que don Rogelio la casona. Octavio había prendido fuego a algo. Sebastián preguntó qué harían. No hubiera muerto en vano. Comenzaron a caminar siguiendo el río. El sol estaba alto, implacable. No tenían agua, no tenían comida, pero tenían la verdad. Y la verdad pesaba más que todo el oro en esa habitación secreta. Caminaron durante 1 hora. Sebastián cojeaba de su tobillo lastimado. Camila sentía que sus piernas iban a ceder en cualquier momento, pero siguieron adelante. Fue Sebastián quien escuchó los motores primero. «Mamá, vehículos, adelante». Camila miró hacia arriba. En el camino que cruzaba el río había 3 camionetas negras, las mismas de Octavio, y junto a ellas hombres armados esperando. «Nos encontraron», susurró Sebastián. «¿Cómo?» Octavio conocía esa tierra. Sabía a dónde salía el túnel. Las camionetas comenzaron a moverse hacia ellos. No había dónde correr. El río a un lado, acantilados al otro, estaban atrapados. Camila abrazó a Sebastián, sintió el sobre presionado entre ellos. Había llegado tan lejos, había perdido tanto. Y ahora, cuando estaba a punto de ganar, Octavio iba a arrebatárselo todo. Las camionetas se detuvieron a 20 metros. Las puertas se abrieron. Octavio bajó con una sonrisa victoriosa. Llevaba el rifle colgado del hombro. Sus hombres lo flanqueaban. «Camila, Camila», dijo caminando hacia ella con pasos lentos, saboreando su victoria. Le había dicho que no podía huir. Le había dicho que esa tierra era suya, y lo que estaba en esa tierra también era suyo. Camila dio un paso atrás. Sus talones tocaron el borde del río. El agua corría rápida, peligrosa, se veía profunda. «Lo que tenía allí», dijo sacando el sobre, «eso no era suyo, nunca había sido suyo. Era de las familias que su apellido destruyó durante 2 siglos. Era basura», escupió Octavio. «Papel viejo que no significaba nada, que le diera eso y tal vez dejaría que ella y su hijo vivieran». Camila no le creyó. Octavio se encogió de hombros. «Entonces que no le diera el sobre. De todas formas iba a quitárselo. Muerta o viva, le daba igual». Levantó el rifle, apuntó a Camila. Sebastián se puso frente a su madre. Si le disparaba, tendría que dispararle a él primero. «Arreglo fácil», dijo Octavio, moviendo el cañón hacia Sebastián.
Camila cerró los ojos. Era el final. Después de todo lo que habían luchado, después de todo lo que habían perdido, iba a terminar allí, en esa orilla desolada, sin justicia, sin redención. Escuchó el clic del seguro siendo liberado. Escuchó a Sebastián contener el aliento. Escuchó su propio corazón latir una última vez y entonces escuchó algo más. Sirenas. Muchas sirenas. Octavio giró la cabeza. Venían del camino una procesión de patrullas, 5, 6, 10 más de las que el pueblo completo tenía, y detrás de ellas camionetas blancas con logos de la Fiscalía General del Estado. La caballería había llegado. De la primera patrulla bajó el sargento Ramos, pero no estaba solo. Con él venía un hombre en traje gris con placa dorada en el cinturón, fiscal, y detrás soldados del ejército. «Octavio Alcántara», gritó el fiscal con voz amplificada por un megáfono. Estaba bajo arresto por múltiples cargos de homicidio, despojo, crimen organizado y amenazas. Que bajara el arma inmediatamente. Octavio miró a sus hombres. Ellos miraron las patrullas, los soldados, las armas apuntándolos. Lentamente comenzaron a soltar sus rifles. Octavio fue el último. Bajó el rifle con movimientos lentos, su rostro transformándose de victoria a furia contenida. Miró a Camila con ojos llenos de veneno. Eso no terminaba allí. Siseó. Tenía abogados, tenía dinero, tenía poder. Iba a salir, y cuando lo hiciera, estaría en una celda, dijo el sargento Ramos, acercándose para esposarlo. Porque esa mujer que había amenazado había hecho algo que ninguno de ellos esperaba. Había llamado a los federales y les había contado todo. Camila parpadeó confusa. Ella no había llamado a nadie, no había tenido tiempo. El sargento le guiñó un ojo. Bueno, técnicamente había sido su hija, Valeria. La valiente jovencita se había escapado de la casona mientras ellos estaban en el túnel. Había corrido 5 kilómetros hasta el pueblo. Había llamado a su comandancia, le habían dado acceso directo con el fiscal y ella les había contado sobre los documentos, sobre el oro, sobre todo. El fiscal había llegado en helicóptero con una orden de cateo firmada por un juez federal. Camila sintió que sus piernas cedían. Sebastián la sostuvo. Valeria, su hija, había salvado a todos. Octavio fue arrastrado hacia una patrulla, gritando, maldiciendo, prometiendo venganza. Sus hombres fueron arrestados uno por uno. El fiscal se acercó a Camila. Señorita Durán, quería que supiera algo. Lo que había hecho ella, lo que toda su familia había hecho, iba a cambiar ese estado, ya. Habían comenzado las investigaciones. Ya había 12 familias con reclamos legítimos de tierras y para fin de año esperaban que fueran cientos. Camila preguntó por Octavio. Esta vez no había juez corrupto que lo salvara. Tenían confesiones grabadas, pruebas físicas, testigos. Iba a pasar el resto de su vida en prisión. Le daba su palabra. Camila asintió. Era suficiente. Por ahora era suficiente. El sargento Ramos dejó 2 oficiales de guardia para el resto de la noche. Prometió volver por la mañana con más noticias. Después se fueron dejando a la familia Durán sola, bajo las estrellas. Entraron a la casa en silencio. Nadie hablaba. No había palabras para lo que acababan de vivir. Se acomodaron en la sala todos juntos, sin querer separarse ni un metro. Camila encendió velas. La luz suave bailaba en las paredes. Miró los rostros de sus hijos. Sebastián con labio partido. Valeria con hombro vendado. Laura con rasguños en los brazos, Felipe y Pablo con ojeras de niños que habían visto demasiado, y Gustavo, este hombre que había sido un extraño hacía apenas días y ahora era familia. «Se acabó», dijo con voz firme. «De verdad se acabó». Laura preguntó cómo lo sabía. «Porque lo sentía allí». Camila puso una mano sobre su corazón. Jorge podía descansar.
Don Rogelio podía descansar y ellos podían empezar a vivir sin miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, firmas de documentos, declaraciones oficiales, pero también fueron días de sanación. Gustavo se quedó, se mudó a una de las habitaciones de la casona y comenzó a repararla como si hubiera vivido allí toda su vida. Sebastián y él trabajaban juntos, reconstruyendo muros, reemplazando vigas podridas. Valeria y Laura pintaron las paredes con colores alegres: amarillo girasol, azul cielo, verde esperanza. 3 meses después, en una mañana fresca de agosto, Citlali y los representantes de las comunidades regresaron, pero esta vez no venían solos. Venían con familias enteras, cientos de personas. «Señorita Durán», dijo Citlali con lágrimas en los ojos, el tribunal había fallado a su favor. Las primeras 83 familias iban a recuperar sus tierras y todo era gracias a ella. Hubo una fiesta en el patio de la casona. Música de mariachi, comida tradicional, niños corriendo entre los adultos. Camila miró todo desde el porche con Gustavo de pie junto a ella. «Jorge estaría orgulloso», dijo Gustavo con voz suave. «Sí», acordó Camila. Creía que sí. Esa noche, cuando todos se habían ido y la familia estaba reunida para cenar, Felipe hizo una pregunta. «Mamá, ¿qué iban a hacer con toda esa tierra?» Era demasiado grande, para ellos solos. Camila había estado pensando en eso. Miró a sus hijos, después a Gustavo. La compartirían, crearían una cooperativa, familias que necesitaran tierra para sembrar, para vivir, podían venir allí. Harían de ese lugar lo que debió ser siempre, un hogar para los que no tenían hogar. Valeria sonrió. A papá le habría encantado eso. A los 2 Jorges, añadió Gustavo, a su hermano y a su padre. 6 meses después, la Casona del Sol era irreconocible. Había 15 familias viviendo en pequeñas casas construidas alrededor de la casa principal. Los campos que habían estado abandonados ahora crecían maíz, frijol, calabaza. Había un taller de carpintería donde Sebastián enseñaba su oficio, una escuela pequeña donde Valeria daba clases a los niños más pequeños, un comedor comunitario donde Laura ayudaba a cocinar, y bajo el árbol de mezquite 2 tumbas estaban siempre adornadas con flores frescas. Camila las visitaba cada mañana hablándole a Jorge de todo lo que estaban construyendo, de sus nietos futuros que crecerían en tierra libre, de la justicia que finalmente, aunque tarde, había llegado. Una tarde de diciembre, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, Camila se sentó bajo el árbol. Tenía 48 años, pero se sentía mayor. El cabello completamente gris ahora, arrugas profundas, manos callosas, pero también tenía paz, verdadera paz. Gustavo se sentó junto a ella. Le preguntó en qué pensaba. «En el camino», dijo Camila, «en cómo todo había empezado con una carta que no pidió, una herencia que no quería, y cómo eso los había traído allí, a ese lugar, a esa familia, a esa vida». Gustavo le preguntó si se arrepentía. Camila pensó largo rato. Pensó en don Rogelio muerto, en las pesadillas de sus hijos, en los meses de terror, en todo lo que habían perdido. «No», dijo finalmente. No se arrepentía, porque si no hubiera venido estarían todavía limpiando casas ajenas, viviendo en 2 cuartos, sobreviviendo, pero no viviendo. Y ahora, señaló alrededor, ahora tenían propósito, tenían familia, tenían futuro. Gustavo asintió. Miró las tumbas. Su hermano había elegido bien cuando la había elegido a ella. Camila respondió que ella también lo había elegido bien. Ambos lo habían hecho. Esa noche hubo una cena comunitaria. 30 personas alrededor de mesas largas en el patio. Risas, historias, planes para la próxima temporada de siembra. Pablo,
ahora de 9 años, corría con otros 5 niños jugando a las escondidas. Laura, de 16, coqueteaba tímidamente con el hijo mayor de una de las familias nuevas. Felipe mostraba con orgullo una mesa que había construido con Sebastián y Valeria. Valeria había traído a alguien, un joven del pueblo vecino, maestro como ella, que la miraba como si fuera el sol y la luna juntos. Camila observaba todo desde su lugar en la mesa. Gustavo levantó su vaso de agua. «Un brindis», dijo, y todos se callaron. Por Jorge y don Rogelio, por los que partieron para que ellos pudieran estar allí. Y por Camila, la mujer más valiente que había conocido. «Por Camila», gritaron todos. Ella bajó la cabeza avergonzada pero feliz. Cuando todos volvieron a sus conversaciones, sintió una mano en su hombro. Era Citlali, que había venido para la cena. El viento le había traído un mensaje, dijo la mujer con voz suave, de parte de aquellos que cruzaron al otro lado. Camila preguntó qué mensaje, que estaban en paz, que estaban orgullosos y que le daban las gracias. Camila sintió lágrimas quemándole los ojos. Miró hacia el árbol de mezquite. Las velas que habían encendido en las tumbas parpadeaban suavemente, y por un momento, solo un momento, juró que vio 2 figuras de pie junto al árbol, un hombre joven con ojos tristes y sonrisa amable, y un hombre mayor con sombrero vaquero y manos trabajadoras. Ambos levantaron una mano en despedida, ambos sonrieron, y después se desvanecieron como humo en el viento. Camila levantó su propia mano, una despedida final, un agradecimiento silencioso, una promesa de seguir adelante, porque eso era lo que los muertos querían de los vivos, que vivieran, que amaran, que construyeran algo hermoso sobre las ruinas del dolor. Y eso era exactamente lo que la familia Durán estaba haciendo. La Casona del Sol, que había nacido del crimen y se había alimentado de sangre durante 2 siglos, finalmente se estaba convirtiendo en lo que su nombre siempre prometió. Un refugio, un lugar donde los rotos venían a sanar y los perdidos encontraban hogar. Y mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo nocturno, mientras las risas llenaban el patio y los niños jugaban sin miedo, mientras el viento susurraba entre las hojas del mezquite, Camila Durán cerró los ojos y sonrió, porque finalmente, después de tanto dolor y pérdida, después de tanto miedo y lágrimas, había encontrado lo que siempre buscó sin saberlo: paz, justicia, hogar, y un legado que sus hijos y los hijos de sus hijos llevarían adelante. La verdad siempre salía a la luz, sin importar cuánto tiempo llevara enterrada, y cuando salía, tenía el poder de sanar generaciones enteras. La casona que una viuda pobre heredó sin pedirlo se había convertido en semilla de esperanza para cientos, y esa semilla seguiría creciendo, extendiéndose, floreciendo, mucho después de que todos ellos se convirtieran en polvo bajo el mismo árbol de mezquite que ahora los protegía. Porque algunas historias no terminaban con la muerte, algunas apenas comenzaban.